Es un placer saludarles, estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a tener a bien poder desarrollar el primer taller de la práctica estudiantil en la comunidad y experiencia docente área integrada de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría, la cual tiene algunos contenidos que son básicos y fundamentales previo a que se inicie el desarrollo el encargo de una auditoría de estados financieros. Básicamente en esta sesión vamos a abordar algunas definiciones de lo que es la auditoría financiera, vamos a ver algunos autores, cuáles son los marcos internacionales de referencia que están vigentes, dentro de ello también los objetivos, la planeación pura de la auditoría, la estructura estratégica de la auditoría de estados financieros, cuáles son las actitudes profesionales que tenemos que tener mediante algunas circunstancias a las que nosotros nos podemos enfrentar y obviamente los productos finales de la planeación. Entonces, dicho esto, vamos a empezar básicamente con algunas definiciones. En pantalla encontramos nosotros tres definiciones, una es de Arthur Holmes, la otra es del diccionario de Montgomery y la última es de la Asociación Americana de Contadores. Si ustedes observan, básicamente está inmersa, estas definiciones están inmersas en cuanto a la comprobación científica y sistémica de libros de cuentas, comprobantes y otros registros financieros y podemos observar y podemos extraer de estas tres definiciones que en pocas palabras la auditoría tiene que ser un proceso sistémico, un proceso lógico, un proceso coherente a manera de poder darle cumplimiento al objeto de la auditoría, que es básicamente evaluar los estados financieros y las afirmaciones. Entonces, ustedes en pantalla van a encontrar cada una de las definiciones y por cuestiones de tiempo y la modalidad que estamos trabajando de teleeducación, pues ustedes analicen esas tres definiciones y con base a esas tres definiciones yo les propongo la siguiente definición. Básicamente, una auditoría de estados financieros es la comprobación científica y sistémica de los hechos económicos, jurídicos y políticos de una entidad. Esto para poder determinar si los mismos son verídicos, íntegros y han sido evaluados de conformidad con un marco de referencia y si estos se encuentran expresados en un conjunto de estados financieros. Cuando hablamos de los hechos económicos y jurídicos debemos entenderlos como todas aquellas actividades que conlleva o que desarrolla el ente económico que estamos auditando para en un momento determinado producir o llevar a cabo, su actividad o su giro económico normal. Sin embargo, cuando hablamos de la parte política debemos recordar que los auditores, aparte de, digamos, hacer pruebas sustantivas, de cumplimiento, de doble propósito, de emitir un dictamen respecto a un conjunto de estados financieros, también valoramos y evaluamos las políticas contables de contratación de personal, el cumplimiento de esas políticas, etcétera, etcétera. Por ello, digamos, la auditoría de estados financieros en suma es una comprobación científica que va bien inmersa a verificar primero que los hechos económicos, jurídicos, políticos o de cualquier otra índole sean verídicos, que los hechos económicos en realidad hayan ocurrido, que esté el 100% de dichos hechos económicos y obviamente que tengan un marco referencial, que en este caso pueden ser normas internacionales de información financiera plenas o las famosas NIF para pymes. Muy bien, ahora démosle paso entonces a cuál es el objetivo de la auditoría de estados financieros y este objetivo lo encontramos concretamente en la NIA 200. Para poder abarcar el objetivo general de la auditoría de estados financieros debemos indicar que en primer lugar debemos observar el código de ética que nos rige o que rige el accionar de los contadores públicos y auditores y obviamente todas las normas internacionales de auditoría que están vigentes después del año 2016. El objetivo general de la auditoría de estados financieros desde la perspectiva del auditor es emitir una opinión respecto a un conjunto de estados financieros. Creo que eso lo tenemos bien claro y eso está establecido en la NIA 200 dentro de los objetivos globales del trabajo de un auditor. Sin embargo, las entidades nos contratan a nosotros para un trabajo, para que desarrollemos un trabajo de auditoría con el objeto de de incrementar o aumentar el grado de confianza o la confiabilidad que puedan tener los usuarios de los estados financieros. Esto obviamente lo vamos a hacer mediante dar o emitir esa opinión
Y obviamente esto tiene que estar relacionado con que los estados financieros que estamos auditando han sido preparados de conformidad con todos los aspectos materiales, basados en un marco de información financiera aplicable. Como les indicaba hace un momento, digamos, para el sector que no es para cualquier sector que no es el sector público, tenemos las normas internacionales de información financiera conocidas como NIF plenas o las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas empresas. Digamos, hay cuadros comparativos que se han hecho entre las NIF plenas y las NIF para pymes, pero los rasgos uno de los rasgos más destacados es que mientras las NIF plenas están vinculados para entidades que cotizan en bolsas, que tienen una envergadura muy grande, las NIF para pymes no, por ejemplo. Ese es uno de las grandes diferencias que tenemos entre NIF plenas y NIF para pymes. Y también encontramos las normas internacionales de contabilidad para el sector público. Ahora bien, ¿cuáles son, según las normas internacionales de información financiera, cuáles son los estados financieros que debemos auditar o los que tenemos que, o en los que tenemos que basar nuestro examen sistémico y científico? En primer lugar, el estado de situación financiera, o lo que nosotros conocemos como balance general o estado de situación general, que es el famoso balance general, el estado de resultados integral. También tenemos el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y obviamente también las NIF nos solicitan a nosotros que son parte integral, digamos, de estos estados financieros, las notas a los estados financieros. Estas notas a los estados financieros son notas que ha preparado la administración para que tengamos la posibilidad de tener mayor detalle y que nos puedan revelar mayor información sobre este conjunto de estados financieros que debemos auditar. En todo momento debemos observar la hipótesis de negocio en marcha o el concepto de negocio en marcha cuando estemos evaluando cualquiera de estos 4 estados financieros y obviamente también lo que establece el marco conceptual de las NIF. Por otro lado, digamos, hay que hablar mucho de los marcos de referencia que están vigentes hoy en día para que los auditores hagamos un trabajo mucho más integral. Digamos, no solamente tenemos que limitarnos a las normas internacionales de auditoría o manejar o conocer las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas empresas, que son las que están vigentes en Guatemala por, digamos, el criterio que ha tomado el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala. En este caso, digamos, el auditor no solamente debe observar las NIAs. El auditor, que no es nada nuevo, digamos, debe observar y debe darle cumplimiento a las normas internacionales de control de calidad. Ahí encontramos una norma que se llama Norma Internacional de Control de Calidad, NIC con doble C número 1, y debemos hacer una integración, digamos, de esta NIC 1, debemos hacer una integración con lo que nos establece la NIA 220. O sea, el control de calidad en una auditoría no es algo nuevo porque, digamos, ha estado dentro de los marcos referenciales para aplicación de auditoría. Eso ha estado ahí y ahora se hace la relación de la NIA 220 y la NIC con doble C1. Además de eso, debemos evaluar las normas internacionales de información financiera, ya sea por un lado plenas, pero haciendo otra vez la aclaración que en Guatemala las que están vigentes son específicamente las para pequeñas y medianas empresas. Y hay algo interesante también de lo que normalmente, digamos, en Guatemala se desconoce en el ámbito académico, que son los pronunciamientos internacionales de revisión, otros encargos de asesoramiento y servicios relacionados que más adelante, bueno, de hecho ya vamos a ver en las siguientes láminas cómo les hago un prontuario yo a modo de que ustedes por cada una de las actividades al momento de ejecutar los trabajos de auditoría, ustedes puedan tener claro qué NIA deben ustedes observar al momento de desarrollar su trabajo de auditoría. Digamos, esto solamente es una pequeña introducción que, como les repito, esto ustedes ya lo saben. Este es un pequeño prontuario digamos, por el tipo de actividad que desarrolla el auditor, y hasta la parte de abajo yo les tengo, digamos, unas llamadas de atención para que ustedes vayan viendo, digamos, esas NIAs, cómo las podemos ir relacionando con otras. Por ejemplo, dentro de los principios generales y las responsabilidades que tenemos como auditores,
nos conlleva la observancia desde la NIA 200, que son los objetivos globales del auditor, la NIA 210, que esto es importante porque, digamos, la NIA 210 es la que nos manda a nosotros a la elaboración de la carta compromiso, la NIA 220, que les hablaba yo del control de calidad, más la NIC 1, esos dos son importantes para darle un valor agregado a nuestro trabajo de auditoría y cumplir, digamos, con los estándares de control de calidad. Luego tenemos la NIA 230, que estamos hablando concretamente de la responsabilidad que tenemos nosotros de preparar toda la documentación, y así sucesivamente. La NIA 240 es esa misma responsabilidad del auditor respecto a los estados financieros y su vinculación con el fraude. Y ojo, aquí esto lo tenemos que vincular bastante con la NIA 701, que habla de las afirmaciones que nos presenta el gobierno corporativo, el ente económico que estamos auditando. En la NIA 250 sigue la parte de la responsabilidad del auditor respecto al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, y ahí estamos hablando concretamente de, digamos, toda la legislación ordinaria o el derecho orgánico, ordinario, reglamentario, que en un momento determinado debe observar y debe cumplir el ente que estamos auditando. En la NIA 260 habla del canal de comunicación que tenemos que tener con los responsables del gobierno corporativo, y en la NIA 265 la responsabilidad que tiene el auditor de comunicarse adecuadamente, o sea, tener aperturado un canal de comunicación de forma constante con el gobierno corporativo. En la nota bene que les hago, que hago en esta lámina, tenemos que tener claro, las actividades iniciales de la auditoría son de la NIA 200 a la NIA 220. La planeación, ejecución de la auditoría, en esta parte, los principios generales y las responsabilidades, van de la NIA 230 a la 265. Por otro lado, también tenemos NIAs que evalúan o se encargan de la evaluación del riesgo y la respuesta a esos riesgos que nosotros estamos evaluando. En la NIA 300 tenemos la obligación de planificar, o sea, nos manda a la parte de la planificación. La 315 nos habla de la responsabilidad de cómo tenemos que valorar los riesgos. Mucho hemos hablado, digamos, en las clases, o mucho se habla de que el auditor trabaja con base a la medición de los riesgos, y eso es así porque no lo solicitan las normas o los marcos referenciales de aplicación para la auditoría. En la NIA 320 tenemos el concepto y el desarrollo de la importancia relativa. En la 330, cuáles son las respuestas que tenemos que tener y que tenemos que diseñar al momento de hacer la evaluación del riesgo. En la NIA 402 encontramos la responsabilidad del auditor respecto a la obtención de la evidencia. En la 450, cómo debemos evaluar el efecto de las incorrecciones y la responsabilidad que tenemos para identificarlas. Y luego tenemos toda la parte de la evidencia de la auditoría, que aquí tomamos desde la NIA 500 hasta la NIA 580, y está detallada cada una de ellas. Digamos, sabemos que nuestra responsabilidad como auditores no solamente es realizar un cúmulo de técnicas para conformar procedimientos de auditoría, sino reunir la evidencia que en cantidad y en calidad pues sean suficientes para poder tener elementos de juicio tangibles y objetivos, y así poder cumplir con el objetivo, que es emitir una opinión respecto a un conjunto de estados financieros. Luego encontramos también la parte de la utilización del trabajo de otros. En este caso puede ser, por ejemplo, el trabajo de los auditores internos. Digamos, si dentro del ente que estamos auditando hay una unidad de auditoría interna, pues nosotros, la NIA 610, por ejemplo, nos establece cómo podemos utilizar el trabajo de los auditores internos a efectos de nuestra auditoría externa. También de igual manera podemos observar consideraciones particulares aplicables a las auditorías de un grupo, por ejemplo, o a las organizaciones en un campo de especialización distinto. Digamos, si nosotros vamos en un momento determinado qué necesitar, y a tenor de por ejemplo, la NIF 41, pues le podemos observar nosotros ahí cuestiones agrícolas que nosotros no podamos, digamos, medir la afirmación o el saldo de una cuenta que se vincule, digamos, al trabajo de un experto en el sentido agrario o agrícola, por ejemplo. Son ejemplos, o en cuestiones de construcción, etcétera, etcétera. Ahí necesitamos nosotros hacer uso del trabajo de otros profesionales u otros expertos. Luego, el informe de auditoría, recordemos que todo esto es este prontuario de NIAs que yo les propongo, es a partir digamos, de la actualización que se hace posteriormente, o sea que
que entra en vigencia después del año 2016. Y para elaborar el informe de auditoría tenemos la NIA 700, en donde básicamente debemos formarnos una opinión respecto a las afirmaciones. En la NIA 701 encontramos las cuestiones claves de auditoría, o los famosos Key Audit Matter o CAMS, como le quieran llamar, cómo tenemos que tomar esas cuestiones claves de auditoría. En la NIA 705 tenemos la opinión modificada. En la NIA 706 tenemos las comunicaciones adicionales que tenemos que realizar. En la 710 la relación con la información comparativa que estamos teniendo. Debemos tomar un ejercicio fiscal anterior al que nosotros estamos auditando. Y en la 720 la información incluida en documentos que contienen los estados financieros auditados. Digamos, entonces hasta aquí vamos viendo por etapas cómo podemos ir clasificando y hacia qué normas nos tenemos que referir al momento de estar realizando cada una de las etapas del trabajo de auditoría. Obviamente también hay, digamos, áreas especializadas de trabajo, y para eso tenemos la NIA 800, que es una auditoría de estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos. La 805, que nos habla específicamente de un elemento, cuenta o partida específica de un estado financiero. La NIA 810 son encargos para informar sobre estados financieros resumidos o sintéticos. Y luego tenemos los otros pronunciamientos del Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, que por sus siglas en inglés se conoce como IASP. Tenemos entonces, por un lado, la NIC 1, que es la Norma Internacional de Control de Calidad, y por favor, cuando ustedes quieran hacer un trabajo observando digamos, altos estándares de calidad, tienen que leer esta NIC 1 más darle cumplimiento y observancia a la NIA 220. Luego tenemos las notas internacionales de prácticas de auditoría. Tenemos también las NIER, que son las auditorías y revisiones de información financiera histórica. Tenemos la NIEA, que es el encargo de aseguramiento de distintos de auditoría, que de hecho, por ejemplo, en Contraloría General de Cuentas hacen este tipo de trabajos ya aquí en Guatemala. Y también tenemos la NIESR 4469, que son los servicios relacionados. Estos son estándares de calidad que pretenden homogenizar, digamos, las formas de trabajo de auditoría financiera. Nos sirven para que los estados financieros que se auditen, digamos, eso nos lo da la parte de las NIF plenas y las NIF para pymes, puedan, que así como se generan en X país, puedan interpretarse en el país Y o Z. Y lo mismo sucede con, digamos, estos estándares de calidad que son homogéneos a nivel internacional, para que los dictámenes de auditoría, los informes de auditoría y las prácticas de auditoría sean homogéneas a nivel internacional. Ahora bien, tenemos que observar que existen ciertas actividades preliminares antes de que empecemos a realizar pruebas de auditoría, y que están bien vinculadas con la planeación de la auditoría, que es de lo que trata específicamente este taller. Por un lado, digamos, esto obviamente no lo vamos a desarrollar durante la PC del área integrada, pero digamos en la vida real sí sucede, y por eso quiero hacer esa aclaración. Digamos, cuando un ente necesita un proceso de auditoría de estados financieros, realizan, digamos, un concurso para que diferentes firmas de auditoría puedan presentar, digamos, una propuesta de trabajo de auditoría. Entonces, básicamente lo que una de las primeras actividades preliminares de auditoría es cuando a usted o a su firma o a su despacho profesional le realizan la invitación para poder concursar en la preparación, o sea, en una propuesta para prestar servicios que se vinculan con la realización de una auditoría de estados financieros. En este caso también tenemos entonces que tener claro que si, digamos, ya la entidad X me está invitando a concursar a un concurso de oposición para prestar mis servicios profesionales como auditor externo y aplicar una auditoría de estados financieros, lo primero que tengo que realizar, si es una primera auditoría, es un nuevo encargo de auditoría, o sea, no es una auditoría recurrente, lo primero que tengo que hacer es recopilar información
básica de forma externa a la entidad. Por ejemplo, hoy en día tenemos la gran capacidad, digamos, o el gran acceso a las herramientas tecnológicas. De hecho, este taller se da gracias a la parte de la tecnología, al uso de la tecnología, y entonces nosotros podemos buscar información, digamos, por medio de la web. Podemos buscar información de a qué se dedica la entidad, cuál es su giro económico, y todo esto me va a ir sirviendo para poder tener premisas de cuál es el trabajo que tengo que desarrollar. Por ejemplo, cuál es el tamaño de la entidad, si tiene sucursales en diferentes departamentos. Digamos, esta información es sumamente importante para poder comprender no solo la parte filosófica de la entidad, digamos, a qué se dedica, la parte económica de la entidad, cuáles son los valores, la misión, la visión. Ahí voy teniendo, digamos, algunas perspectivas, cuál es el portafolio que manejan el ente que me está invitando a preparar los servicios profesionales para la prestación de la aplicación de una autoridad de estados financieros. Eso es sumamente importante para empezar a tener idea del trabajo que voy a desarrollar, y esa información que tengo que tener en el momento antes de preparar esa propuesta de servicios profesionales, para no tener problemas e inconvenientes después, digamos, con el costo del trabajo de la auditoría, el tiempo que va a llevar, el grupo que me va a acompañar al momento de realizar la auditoría de estados financieros. Luego de agotar, digamos, la recopilación de la información básica de forma externa, obviamente usted no puede ir a realizar una entrevista con los altos ejecutivos, con los directores o con los altos gerentes, si usted no sabe ni siquiera a qué se dedica la entidad. Por eso es de que usted necesita, digamos, tener esa información para tener ideas generalizadas, no solamente del trabajo que tiene que hacer, sino también de cómo se estructura, digamos, en un momento determinado, de forma muy generalizada, en la entidad. Esta entrevista con altos ejecutivos es sumamente importante, porque ahí podemos hacer las preguntas pertinentes en cuanto a información previa que me puedan generar, a modo de tener un poco más claro cuál va a ser el trabajo. Y vuelvo a partir, estamos suponiendo, y en este caso ustedes en la práctica, en la PCED, ustedes seguramente van a ir a hacer esta auditoría por primera vez, una auditoría de estados financieros por primera vez, no van a hacer una auditoría recurrente. Por eso es importante esto. Ahora, en esta entrevista con altos ejecutivos es importante que nosotros requiramos información financiera, o sea, el conjunto de estados financieros, los 4 estados financieros que nosotros estábamos viendo, que nos dice las normas internacionales de información financiera. Es importante que nosotros solicitemos esa información, porque ahí vamos, digamos, cuando un auditor observa un estado de resultados integral, un balance general, un estado de situación, ahí nosotros, un estado de flujo efectivo, ahí nos vamos a poder dar cuenta de qué tan grande es la entidad que estamos auditando, cuáles son los resultados que ha tenido, o sea, si ha tenido utilidades, ha tenido pérdidas. Con base a ello podemos nosotros entonces ir formándonos mejores criterios al momento de no solamente preparar esa propuesta de servicios profesionales, sino también de hacer nuestra planeación global de auditoría. Como nosotros vamos a solicitar la información financiera, digamos, hasta acá nosotros no hemos confirmado absolutamente nada, no tenemos ninguna parte contractual, no tenemos la carta compromiso, digamos, no hay ninguna responsabilidad, o no se está llegando al acuerdo de mutuo, o al mutuo acuerdo de que se va a desarrollar el trabajo de auditoría. Pero usted sí necesita, digamos, hacer algunos análisis en los estados financieros, necesita llevar a cabo algún tipo de análisis en vertical, por ejemplo, para poder tener, digamos, los resultados de algunos indicadores o algunos ratios financieros importantes. Pero digamos, las entidades que nosotros estamos auditando, de hecho son celosas, digamos, con su información. Entonces, digamos, aquí no hay opción. En realidad aquí, digamos, cuando se hace
un trabajo en la vida real, es importantísimo que cuando se solicite esa información financiera se proceda a firmar un acuerdo de confidencialidad. Este acuerdo de confidencialidad debe firmarse y es obligatorio, digamos, para muchas firmas de auditoría. Su director general o su socio fundador establece que es obligatorio la firma del acuerdo de confidencialidad para generar confianza en los posibles clientes o con estas personas con las que nos estamos entrevistando, porque de lo contrario, digamos, pudiesen pensar que en un momento determinado nosotros podemos utilizar los estados financieros para otros fines que no tienen absolutamente nada que ver con la aplicación del Código de Ética del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala, por ejemplo, por un lado, y por otro lado también de que la información financiera va a ser tratada no solo de forma ética, sino también con responsabilidad. Entonces, por eso es importantísimo ese acuerdo de confidencialidad. Cuando nosotros ya hemos establecido, digamos, ya firmamos ese acuerdo de confidencialidad, entonces a nosotros nos van a dar acceso a la información financiera, en este caso al conjunto de estados financieros que vamos a auditar, para realizar una evaluación previa de la información financiera, que era lo que yo les indicaba hace un momento. ¿Para qué nos va a servir a nosotros esa información financiera? Para hacer algunos cálculos, para hacer algún tipo de análisis, para ver porcentajes de utilidad, cómo se ha venido comportando, digamos, el volumen de ventas, cómo se ha venido comportando, digamos, el resultado, la operación, las actividades de inversión, las actividades de financiamiento, etcétera, etcétera, de operación. Para eso nos va a servir. Entonces, nosotros lo que hacemos es una evaluación a priorística para poder realizar una propuesta económica. Esa propuesta económica tiene que estar bien vinculada con los elementos que yo estoy de forma anticipada, con los elementos que yo he indicado anteriormente, digamos, con qué tan densos son los estados financieros, qué tan grande, digamos, es la operación o las operaciones de la entidad, etcétera, etcétera. Entonces, para eso nos va a servir, para que nuestra propuesta económica vaya vinculada, por un lado, no solamente al tema de darle, digamos, una lógica, una congruencia y una elocuencia a mi propuesta económica con el tipo de trabajo que yo voy a realizar. Obviamente, después de esa propuesta económica se da una aceptación o una renegociación de esa propuesta económica. Ahí tuvieron ustedes que haber evaluado ya si van a necesitar utilizar a un especialista, a un ingeniero estructural, a un ingeniero civil, etcétera, etcétera. Digamos, eso tiene que ir contenido ya dentro de esa propuesta económica, y recordar que, digamos, esto es un repaso únicamente. La forma de calcular, digamos, la propuesta económica se vincula con las horas por cada uno de los profesionales que nosotros vamos a utilizar en un momento determinado. Si vamos a necesitar, digamos, la contratación de los servicios profesionales de un abogado o de cualquier otro profesional, tiene que ir ya dentro de la propuesta económica, y por eso es que solicitamos, digamos, esa información básica de forma externa, la entrevista con los ejecutivos, la información financiera, para hacernos una idea y que nuestra propuesta económica después no nos vaya a resultar que, en lugar de generarnos, digamos, un resultado positivo dentro de nuestro trabajo, una utilidad, que nos vaya a dar una pérdida. Por eso es sumamente importante saber o tener en cuenta toda esta información que es previa. Luego se da, como les mencionaba, una aceptación, una renegociación de la propuesta económica. Puede ser que el cliente le acepte o que pueda renegociarle también, digamos, la propuesta económica. Y por último, observamos lo que nos dicen las niñas, que básicamente es la parte contractual, donde debemos dejar bien limitado nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, nuestro alcance, el tipo de trabajo que vamos a realizar, donde vamos a indicar que nosotros somos una entidad o una firma de auditoría, que vamos a hacer una auditoría de estados financieros de forma externa, y que no tenemos que, digamos, llegar a responder por requerimientos de un ente de fiscalización o cualquier otro tipo de asesoría técnica que no se vincule al trabajo propio de la auditoría de estados financieros que estamos realizando.
Por otro lado, surge la duda de por qué debemos planear o por qué debemos hacer una planeación de la Autoridad de Estados Financieros. En primer lugar, porque cuando nosotros estamos haciendo ese plan de auditoría, nosotros podemos tener, digamos, evidencia que cumpla con los aspectos cuantitativos y cualitativos de acuerdo a las circunstancias previas. O sea, antes de que yo empiece a hacer una gran variedad de técnicas o procedimientos de auditoría, yo tengo que tener objetivos, digamos, el objetivo general de la auditoría que me lo da la NIA 200, y tengo que tener, digamos, también objetivos específicos a cada uno de los componentes o cuentas o afirmaciones que se presentan en el conjunto de estados financieros que estamos auditando. Además de eso, nos ayuda a mantener los costos de forma razonable de la auditoría. Vuelvo a repetir lo que indicaba en la lámina anterior: no podemos aventurarnos a hacer un estimado no razonable o no objetivo con base al número de personas que yo voy a necesitar, con base al número de horas que yo voy a necesitar para desarrollar el trabajo de auditoría. Y obviamente también nos sirve hacer este plan de auditoría o hacer la planeación de la auditoría para evitar malos entendidos con el cliente. Ahí nosotros vamos a establecer cuál es nuestro trabajo, cuáles son nuestros alcances, cuáles son nuestros límites también. En los aspectos eminentemente contractuales los vamos a establecer, pero también nos va sirviendo, digamos, para dejarle claro al cliente qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer, porque luego resulta que en algunas circunstancias, digamos, cuando una entidad está contratando por primera vez los servicios profesionales de un auditor externo para que se practique una auditoría de estados financieros, resulta de que quieren que el auditor externo vaya a cubrir una audiencia o que pueda cubrir un requerimiento de la Superintendencia de Administración Tributaria, y nosotros sabemos de que nosotros no estamos ahí para hacer ese tipo de trabajo, sino nuestro trabajo está enfocado específicamente a hacer el examen sistémico y científico del conjunto de estados financieros para verificar que los mismos sean verídicos, íntegros y que estén evaluados de conformidad con un marco de referencia. Muy bien. Ahora también normalmente dentro de esa evaluación previa que nosotros debemos realizar de forma a priori, nosotros debemos evaluar, digamos, un cúmulo de actividades que debemos ir realizando. En primer lugar, digamos, nosotros vamos a encontrar que las mismas normas nos dicen que nosotros debemos evaluar el riesgo. Nosotros debemos evaluar el riesgo. Pero, digamos, el riesgo normalmente nosotros lo conocemos como riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. El riesgo inherente es el que está inmerso dentro de la naturaleza de la entidad, el posicionamiento que tiene en la industria, el posicionamiento comercial, etcétera, etcétera. Eso en el ámbito general del ente que estamos auditando, y también hay un riesgo inherente en cada una de las cuentas por la naturaleza de las cuentas. Tienen muchos cargos, muchos abonos, o sea, tienen un gran movimiento la cuenta, digamos, ese riesgo lo sabemos. Luego el riesgo de control, que está vinculado con la capacidad que tiene el sistema de control interno implementado, compilado y diagramado por la entidad para poder detectar a lo mejor un error o un fraude o una colusión. Y por otro lado está el de detección, que eso ya digamos, eso recae sobre el trabajo de auditoría, que se vincula con la capacidad que tiene el auditor de detectar o no un riesgo material, o un error material en una de las cuentas. Pero, digamos, más allá de eso, los auditores hoy ya no hablamos, digamos, solamente ya no podemos explicar o conceptualizar esos tres tipos de riesgo. Hoy en día hablamos de los siguientes riesgos, que estos son solo algunos, pero hay muchos más. Hablamos de los tres primeros, luego hay un riesgo operativo, hay un riesgo legal, hay un riesgo cambiario, de tasa de interés, de crédito, de liquidez, reputacional, ambiental, tecnológico, regulatorio y de mercado. Por ejemplo,
un riesgo en la parte legal es que la entidad, y esto siempre lo tenemos que solicitar, digamos, cuando vamos a hacer nuestro trabajo de auditoría, tenemos que solicitarle a los altos funcionarios que nos indiquen si dentro de los pendientes que tiene la entidad que estamos auditando, digamos, hay alguna demanda de un grupo de trabajadores en aspectos laborales, porque, digamos, eso puede comprometer la capacidad del concepto de negocio en marcha de la entidad. Eso por un lado. Actualmente también, digamos, bajo la crisis actual, tenemos que observar si la entidad a la que le estamos aplicando la auditoría de estados financieros importa y exporta productos, porque si está importando productos y digamos hay una fluctuación cambiaria entre la paridad del quetzal con cualquier otra moneda, contra el dólar, por ejemplo, contra el euro, y digamos hay una depreciación de la moneda guatemalteca, entonces nos vamos a encontrar ahí también con ese tipo de riesgos. También tenemos el riesgo de liquidez, o sea, el no tener liquidez, eso puede comprometer el buen funcionamiento y la hipótesis de negocio en marcha. Entonces, digamos, todo esto lo tenemos que establecer. Otro de los importantes es el tecnológico, porque cuando nosotros evaluamos el riesgo tecnológico tenemos que observar, bueno, qué tipos de sistemas están llevando, si a los sistemas si los sistemas tienen, digamos, están anclados con la nube o si se les hace un backup, una copia de seguridad pues constantemente, porque ahí también pudiésemos perder en un momento determinado información fundamental para el buen funcionamiento de la entidad. Eso por un lado. Por otro lado también, digamos, hablábamos de obtener información cualitativa. La información cualitativa la vamos a obtener a partir de todos los manuales de funciones, de procedimientos administrativos, de procedimientos administrativos o de procedimientos operativos, que son los manuales que nos dan a nosotros mucho respaldo, digamos, y muy buenos criterios para poder establecer cuestionarios de control interno, cédulas narrativas, para hacer pruebas mediante flujogramas, etcétera, etcétera. Y por otro lado, dentro de la información cualitativa que tenemos que tener también están qué leyes son aplicables para la entidad, porque digamos de conformidad con el tipo de entidad que vamos a auditar, debemos observar, digamos, cuando hacemos auditoría de estados financieros, recordemos que siempre hacemos pruebas de cumplimiento de control. Eso es obligatorio porque así le damos un nivel de confianza o un nivel de riesgo que son inversamente proporcionales a ese sistema de control interno que fue diseñado y que fue implementado por el gobierno corporativo. Lo mismo sucede con el sistema de ventas, con el sistema contable, con las unidades de auditoría interna y con algunas otras cuestiones que no están expresadas en los estados financieros, sino que todo es cualitativo, no nos estamos basando en este caso a números. Por otro lado, hay una revisión analítica inicial, digamos, de estados financieros que también está identificado, digamos, aquí lo podemos hacer por medio de ratios financieros para poder determinar el tipo de pruebas que vamos a realizar y el tipo y el tiempo que nos va a absorber el desarrollar ese tipo de pruebas. Dentro de las otras etapas de evaluaciones previas que debemos hacer, también tenemos que identificar las áreas o cuentas de mayor riesgo. Esto lo podemos hacer dentro de esta revisión analítica inicial también de los estados financieros, por ejemplo, ver las partes de los porcentajes, si existen activos que tienen una alta probabilidad de extravío o de caducidad o de vencimiento, si hay activos de alta susceptibilidad al deterioro, por ejemplo. Esto hay que también establecerlo por medio de verificar si, digamos, todos los activos están contabilizados o también los pasivos están contabilizados, porque puede existir, digamos, dentro de esta evaluación previa que estamos haciendo, de que hayan a lo mejor activos y pasivos que no se hayan contabilizado. Hay una evaluación general del control interno, que esas se las explico en 2-3 láminas siguientes, pero concretamente recordemos de que los grandes dentro de los tipos de control que nosotros vamos a encontrar controles contables y controles operativos u operacionales. En este caso, pues la evaluación general del sistema de control interno, como el control interno contempla ambos controles, tenemos que ver el sistema de contabilidad, el ambiente de control, los procesos de evaluación de riesgo, los procedimientos operativos y también los de control. ¿Esto a modo de qué? Como les indicaba hace un momento, a modo de tener pues una
un nivel de confianza a ese control y darle enfoque a la auditoría. O sea, si le vamos a dar un enfoque de auditoría de cumplimiento, un enfoque de auditoría de doble propósito, un enfoque sustantivo, o sea, qué tipo de pruebas vamos a hacer más y cuántas tenemos que desarrollar. Todo esto nos sirve para determinar el riesgo aceptable de auditoría. El riesgo aceptable de auditoría es una medida, digamos, es un valor, estamos hablando de números relativos, estamos hablando de porcentajes. En pocas palabras, es una medida sobre qué tan dispuesto está el auditor a aceptar que los estados financieros puedan tener errores importantes desde que la auditoría se completó y se emitió una opinión incompetente. Cuando el auditor decide un riesgo de auditoría aceptable más bajo, significa que el auditor desea estar más seguro de que los estados financieros no tienen errores sustanciales. Eso quiere decir que mientras más alejados estemos del nivel de riesgo, vamos a tener un mayor nivel de confianza. Y eso lo tenemos que definir, y lo podemos definir con base a, digamos, y también eso nos lo establece la norma, con base a pesar de que sea nuestro primer trabajo de auditoría, a los informes de auditoría que han realizado los auditores que nos han antecedido o que han hecho otros auditores previamente al ejercicio que nosotros vamos a auditar, porque con base a eso nosotros podemos ir tomando criterios de cuáles son las desviaciones que se están presentando en el conjunto de estados financieros que estamos auditando. Eso quiere decir que cero riesgo sería una certeza, y un riesgo de 100 sería una incertidumbre total. ¿Qué quiere decir? Si nuestro nivel de confianza es de 100, no tenemos ningún nivel de riesgo. Pero si nuestro nivel de confianza es 0, es 100% de incertidumbre. Más o menos para eso es que nos sirve dar un riesgo aceptable en el trabajo de auditoría. Como indicábamos anteriormente, debemos realizar una planificación estratégica. Esta planificación estratégica está vinculada con, digamos, el objetivo general de la auditoría de estados financieros. Por un lado, sabemos entonces que nosotros tenemos que emitir una opinión respecto a un conjunto de estados financieros, y esos estados financieros que fueron preparados por la entidad que estamos auditando contienen afirmaciones. Las afirmaciones no son más que todas las cuentas de activo, de pasivo, de patrimonio, de ingresos y de egresos. Sobre estas afirmaciones, los auditores tenemos que observar primero la veracidad, que es que los hechos económicos hayan existido y que hayan ocurrido en el conjunto de estados financieros, es decir, tener la capacidad y la evidencia de que los hechos económicos sí ocurrieron. Eso quiere decir demostrar mediante documentación que los hechos económicos sí ocurrieron, que las compras sí ocurrieron, que las ventas sí ocurrieron y que por lo tanto están incluidas en el conjunto de estados financieros. Luego, la integridad evalúa el 100%. Digamos, los estados financieros que nos está presentando la entidad que estamos auditando, nos está presentando el 100% de los hechos económicos, o nos está presentando menos, o dejó de presentar, digamos, algunos de esos hechos económicos. Y por último, la evaluación, que son valores determinados que tienen que estar en concordancia con NIF plenas o NIF para pymes. Cuando nosotros queremos desarrollar una planeación de auditoría, y obviamente nuestra planeación de auditoría nos dicen las normas internacionales de auditoría que debemos realizarlas basadas en riesgo, lo primero que debemos hacer es determinar el nivel de riesgo que nosotros tenemos. O sea, ¿cuál es el nivel de riesgo? Por eso siempre empezamos normalmente haciendo esas pruebas analíticas, y luego de hacer las pruebas analíticas dentro de nuestra planeación, también nosotros hemos hecho, digamos, alguna prueba de recorrido general, una prueba generalizada para verificar cómo está determinado el sistema de control interno. ¿Y eso para qué nos sirve? Para poder determinar el nivel de riesgo que puede existir en la entidad. Luego de eso, determinamos el nivel de importancia relativa a nivel de las afirmaciones. Las afirmaciones tenemos que definir cuál va a ser la importancia relativa para nosotros. Eso es a nivel porcentual. Hay algunas cuentas que son sumamente importantes y hay otras que no lo son tanto. Hay algunas partidas, digamos, que representan a nivel porcentual, que tienen una materialidad significativa, y hay otras que no tienen, que son insignificantes desde la perspectiva material. Entonces, por eso era que dábamos el riesgo también que íbamos a tolerar en nuestro dictamen de auditoría.
Luego de que nosotros entonces determinamos el nivel de riesgo, por un lado, dentro de las pruebas analíticas y también con las pruebas que hacemos de cumplimiento, observamos entonces también la importancia que tienen las afirmaciones, las cuentas, los rubros o las secciones en los estados financieros, y a partir de ahí nosotros elaboramos el plan de auditoría con base a esto, porque entonces nosotros ya sabemos, cuando nosotros elaboramos el plan de auditoría, lo que nosotros tenemos ahí es darle cumplimiento a los objetivos específicos de auditoría, y nosotros delimitamos las técnicas y los procedimientos que va a desarrollar cada auditor junior o cada integrante del grupo de auditoría, para no perder tiempo, porque en auditoría, escuchen esto, compañeros, en auditoría perder tiempo es perder dinero. O sea, hacer técnicas que no se vinculan con probar la veracidad, integridad y evaluación de los saldos, eso repercute, digamos, en la propuesta económica que usted hizo. Mientras más se tarde usted y haga, digamos, esfuerzos que no están vinculados a cumplir el objetivo de la auditoría, pues ahí vamos a encontrar problemas. Elaboramos el presupuesto de trabajo y obviamente hacemos el diseño de ese programa general de auditoría, en donde básicamente lo que hacemos es decir, recuéntese el efectivo, aplíquese X procedimiento, X técnica, confírmense los saldos, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos sirve para poder obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrecciones materiales. Para eso es que estamos diseñando nuestra planeación. Ese es el objeto que nosotros tenemos que cumplir debido a fraude o error. Digamos, error es involuntario y el fraude es cuando hay una premeditación, y es mucho más complicado cuando se da un fraude de forma continuada, que eso ya sería colusión. O sea, hay un grupo de personas que están coludidas ahí para eludir, digamos, el sistema de control interno, y esto nos va a permitir a nosotros como auditores poder expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con un marco de información financiera aplicable, y que las cuentas entonces de los estados financieros están libres de incorrecciones materiales. Esos son entonces paso a paso las etapas que debemos ir cumpliendo. Si entonces nosotros indicamos de que tenemos que medir los riesgos, obviamente existe una relación entre los estados financieros y el control interno. Los estados financieros se producen a tenor de que la entidad que estamos auditando desarrolla la gestión de recursos humanos, sistemas informáticos, digamos, gestiona personal, personas, inclusive la estructura física y administrativa de la entidad. Entonces, como digamos, tanto los sistemas y las personas pueden cometer errores o pueden de forma premeditada inducir al fraude o realizar fraude, entonces la entidad tiene que implementar y está obligada, digamos, la administración de la entidad está obligada a implementar puntos de control para que los recursos de los que dispone la entidad sean utilizados para los fines específicos, y sobre estos controles vamos a actuar nosotros los auditores, verificando primero que existan, y si estos puntos de control existen, pues sobre esto nosotros vamos a hacer pruebas de cumplimiento o de control para verificar si esos controles son óptimos y si no pueden eludirse para el posible cometimiento de fraude o error. Luego de esto, entonces, nosotros vamos a encontrar que existe una relación de riesgo con evaluación del control interno, y que existen, digamos, unos elementos que son identificables en la estructura de la organizacional, en la estructura organizacional, en los sistemas, en los procesos, en los ciclos de transacción, etcétera, etcétera. Y esos factores de riesgo son identificables porque lo podemos observar en los diferentes procesos: el proceso de compras, el proceso de cobranza, el proceso, digamos, de endeudamiento, de apalancamientos financieros, y sobre esto entonces nosotros nos vamos a aplicar pruebas de auditoría. ¿Cuál es el objetivo? De que nosotros logremos identificar cuáles son los factores de riesgo. El objetivo es aumentar o disminuir el nivel de confianza que tiene el control interno, y esto influye directamente en la apreciación del riesgo total de auditoría.
Las pruebas que nosotros podemos hacer, esto es un breve repaso, tenemos las pruebas de cumplimiento. Las pruebas de cumplimiento no se vinculan con el sustentar las afirmaciones o con indicar si los estados financieros han sido elaborados de conformidad con los aspectos materiales y que son verídicos, íntegros y que fueron bien evaluados, sino esto nos sirve únicamente para medir la efectividad que tienen los puntos de control en lo particular. Aquí vemos cuestiones de aprobación, de registro y de contabilización, las aprobaciones y los registros concretamente, mientras que las pruebas sustantivas sí son los que nos dan fundamentación para determinar si hay razonabilidad en el conjunto de estados financieros que estamos auditando. Estas pruebas sustantivas, recuerden que nos hacen las comprobaciones de la veracidad de los hechos económicos, además de eso concilia saldos y por otro lado también puede constatar a partir de una prueba de cumplimiento de control. Si nos vamos en retrospectiva podemos llegar a la constatación de los saldos de las cuentas, que eso sería ya también hacer cuando utilizamos ambas pruebas, una prueba de cumplimiento y una prueba sustantiva, estamos utilizando una prueba de doble propósito. Una prueba de doble propósito conocida por todos los auditores es, por ejemplo, el análisis de movimiento. El análisis de movimiento, por un lado, estamos nosotros observando el cumplimiento de un punto de control y por otro lado también estamos verificando la razonabilidad del saldo. Entonces, las pruebas de doble propósito nos sirven para ambas situaciones y entre otros también encontramos el análisis vertical, entre otros. ¿Cuáles son los rangos convencionales que nosotros vamos a manejar para el nivel de confianza y el riesgo? En primer lugar, hablamos nuevamente de números relativos, estamos hablando de porcentajes que se comprende desde 0 hasta un 95%, eso lo vemos, digamos, en la bibliografía y las grandes firmas de auditoría a nivel mundial también han establecido, digamos, estos rangos como rangos convencionales o son los rangos más utilizados a nivel mundial. Esto nos sirve para poder calificar el nivel de confianza, o sea, si los puntos de control son buenos, tienen efectividad, y obviamente esto lo vamos a obtener en el caso particular, pues propongo una matriz de pruebas o por medio de cuestionarios de control interno o por medio de cédulas narrativas o por medio de realización de pruebas por medio de flujogramas. Existen tres rangos que son conocidos. Está el rango bajo, moderado y alto. El bajo va de 15 al 50% en nivel de confianza, el moderado del 51 al 75 y el alto de 76 al 95. Como el nivel de riesgo es inversamente proporcional, lo único que debemos hacer es, si el riesgo, por ejemplo, es de 90, entonces ponemos, si el nivel de confianza es de 90, si tenemos 90 como nivel de confianza, entonces 100 menos 90 es igual a 10 y ese es el nivel de riesgo. Nivel de confianza 90, nivel de riesgo 10%. Entonces, ¿dónde está el nivel de riesgo? El nivel de riesgo es bajo porque es inversamente proporcional. Digamos, esto solamente es un repaso. Las clases de control interno para una auditoría financiera están los contables y los operacionales, ya lo indicamos anteriormente. Por un lado tenemos los que sí son relevantes para que podamos emitir nuestra opinión, y por otro lado están los que se vinculan más a un trabajo de auditoría de gestión, que la auditoría de gestión es digamos, la aplicación de el tópico de auditoría de cumplimiento, de auditoría administrativa y operacional, y por otro lado también la auditoría de cumplimientos, es en los que nos tenemos que enfocar. Los elementos de control que tenemos que analizar, tenemos que analizar, digamos, la distribución de las funciones, los niveles jerárquicos, cómo están, para verificar también la responsabilidad que tiene cada uno de los empleados, que existan planes de autorización para los registros contables, para las compras, para las ventas, para el buen registro de las diferentes cuentas y de las afirmaciones que veíamos que eran los activos, pasivos, patrimonio o capital contable, los ingresos y los egresos. Por otro lado, tenemos que evaluar también, dentro de los elementos del control interno, que los procedimientos sean eficaces. Esto a modo de cumplir con todos los presupuestos o los planes que han sido proyectados, y esto lo tenemos, digamos, en los diferentes manuales. Lo podemos encontrar en la misión, en la visión, en que los procesos estén definidos, que estén diagramados, en la valoración de los objetivos financieros estratégicos, etcétera, etcétera. Y por último, también que el personal esté debidamente instruido para que conozca sus derechos, sus obligaciones y que estos estén vinculados con las responsabilidades.
¿Por qué es importante esto? Cuando no se cumplen con los derechos y con la legislación laboral vigente, pues entonces hay potencialidades de que no haya un buen clima organizacional, un buen clima laboral y que los trabajadores no sean competentes, porque si no se les están pagando vacaciones, horas extras a los trabajadores, entonces puede ser, y como solamente estamos haciendo digamos, una apreciación del control interno, puede ser que si no les están pagando 2 horas extras diarias, por otro lado, los trabajadores o los colaboradores puedan obtener eso mediante el fraude. Bien, luego tenemos los cuestionarios de control interno, que esto es, digamos, algo básico, que ustedes ya lo saben, que ¿para qué nos sirve un cuestionario de control interno? Nos sirve para poder levantar información, nos da un acercamiento con el control interno y para poder medir la confiabilidad a nivel global y de cada uno de los componentes. Normalmente son ítems, pueden ser interrogantes cerradas, que van relacionados con darle un conocimiento de la entidad que estamos auditando, cuáles son los niveles organizacionales que hay, cuál es el sistema de información. El TI es muy importante, vuelvo a reiterar, el manejo y la gestión de TI es sumamente importante en este mundo contemporáneo, en pleno siglo XXI, y obviamente la teoría nos dice que cuando nosotros logramos observar que hay un riesgo inherente bajo, hay un riesgo de control y de detección bajo, pero otra cosa es probar esas afirmaciones. Luego encontramos las cédulas narrativas. La cédula narrativa es un instrumento bueno, aquí hay algo importante. Voy a regresar, aquí hay algo importante. ¿De dónde obtenemos los cuestionarios de control interno? Los cuestionarios de control interno, digamos, si bien es cierto, son instrumentos que en cualquier lado los pueden encontrar, porque muchas firmas de auditoría a nivel internacional han generado muchos formatos de cuestionarios de control interno. Escuche bien, los cuestionarios de control interno los obtenemos de los manuales de procedimientos administrativos y operativos, porque ahí vamos a encontrar cuáles son las funciones y las responsabilidades que tiene cada entidad. No tiene absolutamente ninguna, a veces digamos, el manual de procedimientos establece una cosa y si hacen el famoso copy-paste y en caja preguntan si mandan a depositar el efectivo a las 5 de la tarde y en la entidad que usted está haciendo la auditoría no aceptan pagos en efectivo, sino no manejan una caja como tal, sino manejan la recepción de boletas de depósito a la cuenta. Entonces usted va a hacer preguntas que no tienen coherencia. Entonces, ¿de dónde va a elaborar usted los cuestionarios de control interno? Los cuestionarios de control interno usted los va a elaborar de los manuales. Ahora bien, como en la práctica usted muchas veces no tiene acceso a esos manuales, usted lo que tiene que hacer es digamos, sus cuestionarios de control interno tienen que ser generalizados y luego debe ajustarlos a las propias necesidades. Cuando usted ya tiene la información necesaria, pues usted continúa ajustando los cuestionarios de control interno. Ese es un método. Otro método que nosotros tenemos es la cédula narrativa. Cuando no tenemos nosotros manuales, entonces lo que podemos hacer es hacer una cédula narrativa en donde vamos a ir a levantar información para que cada uno de los colaboradores o de los empleados pueda describirnos por medio de unas entrevistas que tenemos que tener generalizadas, digamos, y establecidas de a qué se dedica cada persona, a modo de que nos puedan indicar cómo hacen sus actividades y cómo integran los procesos o los ciclos de transacciones. Esto nos sirve para identificar entradas de insumos, quiénes tienen responsabilidad, las actividades de transformación, de producción, de comercialización, cuáles son los resultados que se obtienen, si se están cumpliendo, digamos, con los presupuestos, con los planes elaborados y los respaldos documentales que deja cada uno de los procesos, o sea, las copias de los documentos que se van generando o si se está alimentando un sistema informático. Esto nos sirve para orientar las pruebas de cumplimiento de los controles instituidos. Estos normalmente se sugiere que se utilicen en ausencia de diagramas elaborados por la administración y así logramos levantar procesos instituidos a través de la revisión de la normatividad respectiva o de los manuales o de las responsabilidades de cada uno de los colaboradores. Y luego también tenemos los flujogramas o los diagramas de flujo, que básicamente no son más que es un método gráfico o pasos gráficos que llevan una secuencia lógica y coherente sistémica que nos sirven para poder
descubrir vacíos o puntos de ilusión de control o puntos de control, y además de eso, cuando logramos entender, nos puede simplificar el trabajo. La metodología para evaluar el control interno, entonces, la debemos realizar mediante una metodología básica, generalizada, desde el punto de partida de conocer el negocio y el riesgo inherente global que se tiene. Esto lo podemos hacer por medio de aplicar un cuestionario de control interno de forma general, y esto nos va a servir para tener una apreciación preliminar del riesgo inherente y también sobre los elementos del sistema de control interno de forma general. Además de eso, nos sirve para poder definir componentes y sus afirmaciones. Nosotros podemos definir como auditores elementos individuales, elementos grupales. Estos van a estar sujetos a la forma en la que vamos a emitir opiniones. Por ejemplo, si va a ser por medio de cuentas, puede ser caja, bancos, clientes, documentos por cobrar. Por medio de rubros, puede ser activo corriente, no corriente, pasivo corriente, no corriente, o por medio de secciones, activos, pasivos y patrimonio. El saldo constituye entonces las afirmaciones que son responsabilidad de la gerencia sobre su veracidad, integridad y evaluación, que es de lo que hemos estado platicando desde el inicio del taller. Aquí, por ejemplo, podemos hacer una identificación general de los controles clave. Aquí, por ejemplo, tenemos un componente, control clave, y las afirmaciones para caja, el arqueo. Ese es el punto de control clave, y luego nos vamos en retrospectiva a probar el saldo. En bancos, la conciliación bancaria; en cuentas por cobrar, la confirmación de los saldos, pero obviamente hay que verificar también la antigüedad de los saldos, hay que verificar la circularización de los saldos, y en los inventarios la constatación física. Ese sería nuestro punto de control clave. Y a partir de ahí nos vamos entonces con el análisis de movimiento hacia el 31 de diciembre y así sucesivamente por los periodos mensuales para poder probar la veracidad, integridad y evaluación de los saldos. Lo mismo sucede con cuentas por cobrar, que sería confirmación de saldos previo a verificar la vigencia de las cuentas por pagar, y también de las ventas, que sería el sistema de facturación. Luego, digamos, aunque existen muchos métodos para evaluar el sistema de control interno, digamos, aquí se propone un método sencillo, que es por medio de una matriz de calificación del nivel de riesgo y confianza. Cuando nosotros logramos extraer y logramos procesar la información por medio de cualquiera de los instrumentos de levantamiento de información para verificar la existencia de puntos de control y el cumplimiento de cada uno de ellos, cuando nosotros encontramos una respuesta positiva, o sea, nosotros encontramos por lo menos por medio de un checklist o por medio de un cuestionario de control interno, verificamos de que nos dan una respuesta positiva, entonces vamos a poner un 1, y cuando nos dan una respuesta negativa nos van a poner un 0. Esto lo podemos hacer inclusive en un formato de Excel. Aquí hay un ejemplo de una matriz de calificación del nivel de confianza y riesgo. En un componente de cuentas por cobrar, aquí tenemos el control clave, la confirmación de los saldos. Estamos analizando 3 expedientes, tenemos 5 puntos de control. En el expediente número 1, digamos, los puntos de control hipotéticamente podrían ser, si estamos hablando de cuentas por cobrar, estamos hablando que, por ejemplo, tiene que existir un pagaré libre de protesto, tiene que existir tiene que existir primero una solicitud de parte del cliente, el que nos debe, digamos, el que nos está debiendo esta cuenta. Por otro lado, tiene que existir también una verificación, un análisis de parte del departamento de créditos para ver que tenga capacidad de pago. Tiene que habernos comprado por lo menos unos 6 meses o 3 o 6 compras al contado. Luego pues tiene que haber un dictamen de un analista, y luego tiene que existir, por ejemplo, un pagaré libre de protesto. Esos son los 5 puntos de control que estamos analizando. Esto es un ejemplo hipotético. Entonces, el expediente número 1, vamos a poner que cumplió con el punto de control 1, con el 2, con el 3, con el 4 y con el 5. Entonces, por lo tanto, vamos poniendo 1 en cada una de las casillas. Luego tenemos el expediente número 2 y así sucesivamente con cada uno de los expedientes. Cuando se vaya cumpliendo, vamos nosotros indicando con un 1 cuando se cumpla el punto de control y con un 0 cuando no se cumpla el punto de control. Encontramos un nivel de confianza que no es más que una ecuación, y el nivel de confianza es igual a una calificación total dividido dentro de la ponderación total, y como estamos hablando de números relativos, lo tenemos que multiplicar por 100. Aquí está el ejemplo súper sencillo. Tenemos los puntos de control que logramos nosotros establecer que sí se cumplieron de forma satisfactoria, valga la redundancia. Tenemos
8 puntos de control, que serían de los 3 expedientes, hay 8 puntos de control. Y obviamente la ponderación total son todos los puntos de control que analizamos. Y los puntos de control eran 5 y eran 3 expedientes, entonces teníamos 15 puntos de control. Lo único que tenemos que hacer entonces es dividir 8 dentro de 15 y lo multiplicamos por 100 y entonces nos da un 53.33% de nivel de confianza y un 46.70% de margen de error, porque es inversamente proporcional. Aquí un ejemplo de cómo podemos ir definiendo para fines de auditoría financiera o cómo podemos seleccionar los componentes. Por ejemplo, componentes individuales, caja, bancos, cuentas por cobrar, inventarios, y tenemos ahí el porcentaje de cada uno de ellos. Pero también lo podemos hacer por nivel de rubro, que serían todos los activos corrientes, sería el 100%, y a nivel de sección, que serían los activos, que era lo que les indicaba anteriormente. O sea, podemos hacer entonces nuestra auditoría. Para hacer nuestra auditoría tenemos que definir y tenemos que seleccionar si vamos a utilizar componentes individuales, que es lo más tradicional, pero también podemos hacerlo por medio de rubros o por medio de nivel de sección. Esto va a estar bien relacionado con el tamaño de la entidad y la naturaleza de la entidad. Luego, entonces, en la planificación, lo que vamos a ir haciendo ya para terminar es una lista detallada de los procedimientos de auditoría. Eso es, vamos a detallar los procedimientos de auditoría. En la planificación, además de eso, lo que vamos a hacer es, vamos a adelantar programas tentativos que deberán ser modificados o que tienen que ajustarse de conformidad con la oportunidad, naturaleza y extensión de las pruebas sustantivas. Después también de la evaluación del control interno, nosotros tenemos que enfocarnos en la elaboración de una versión final del programa de auditoría, mismo que puede modificarse o reajustarse de conformidad con las pruebas sustantivas y los problemas o cómo se vayan revelando problemas que en un momento determinado no apreciamos. Entonces, esta vinculación que hay, digamos, cuando nosotros hacemos esa relación de la evaluación del control interno con los programas de auditoría, las ventajas que encontramos es que básicamente describen y especifican cuál es el trabajo que vamos a realizar, distribuyen de una manera adecuada y eficiente el trabajo de auditoría, nos ahorran tiempo y también designa responsabilidades. Por otro lado, dentro de los propósitos encontramos que tiene como propósito principal ser un plan sistemático por cada uno de los componentes, rubros o secciones, y a modo también de poder llevar una cronología de las actividades de auditoría, evitando aplicar conocimientos que son sumamente fundamentales o repetitivos. Luego encontramos también que existe por medio de la planeación de la auditoría, vamos a tener la capacidad de controlar la apropiada ejecución del trabajo, nos sirve también para la parte de la supervisión de la auditoría y además de eso asegura que todos los aspectos significativos del control interno de la entidad hayan sido cubiertos con el objeto de determinar si están funcionando de conformidad con lo establecido por la entidad o si se tienen que mejorar o si se han eludido, etcétera, etcétera. En suma, las etapas de la planificación, entonces tenemos, para resumir todo lo que yo he mencionado, en la vida real, la invitación a concursar en la preparación de los servicios profesionales. Luego de eso elaboramos nuestra propuesta de servicios profesionales, que obviamente esa propuesta de servicios profesionales ya indicamos que tenemos que tener información, tenemos que tener nosotros un acuerdo de confidencialidad para resguardar la información financiera de la entidad, tenemos que tener una reunión con los altos ejecutivos y con base a eso evaluamos también el riesgo compromiso que hay. Tenemos que observar que mi grupo auditor no tenga, digamos, no tenga algún inconveniente de carácter moral, ético, o que tenga conflicto de intereses. Para eso también vamos a hacer eso y también evaluamos que todo el grupo auditor cumpla con las capacidades técnicas y profesionales al momento de evaluar ese riesgo compromiso. Si ustedes se dan cuenta, los que están en azul son actividades antes de firmar la carta compromiso. Luego dijimos de que se puede aceptar la propuesta económica o se puede renegociar. Luego tenemos la firma de la carta de compromiso. Ahí tenemos que tener un conocimiento general del negocio,
Está, por ejemplo, el caso de Enron, que es sumamente conocido a nivel mundial. Está también el caso de esta entidad de Brex Minerals Limited, que básicamente es el fraude de un supuesto descubrimiento de una mina, en donde, bueno, desaparecen la información, digamos, el gerente general tiene un accidente, un aparente accidente en un helicóptero, y entonces eso lo tenemos que tener claro. Si yo no conozco el giro o la actividad económica de la entidad, tengo que tener la responsabilidad, debo tener la responsabilidad de saber el giro de la entidad, el giro económico de la entidad, para ver si voy a asumir o no voy a asumir, digamos, el compromiso. Eso por un lado, la firma de la carta de compromiso. Luego de eso tengo que evaluar, digamos, tengo que conocer bien las leyes que aplican y la actividad económica. Evaluamos la estructura organizacional, hacemos una revisión analítica de los estados financieros, empezamos a tener un entendimiento con el sistema de control interno. Con este entendimiento del sistema de control interno que vamos entendiendo, vamos a generar instrumentos de auditoría para evaluar ese sistema de control interno. Con ello evaluamos el riesgo, que es lo que está en rojo, que lo vamos a hacer por medio de una matriz de nivel de confianza y nivel de riesgo, que son inversamente proporcionales, y luego de eso nosotros podemos establecer cuáles son los niveles de importancia relativa o la materialidad la importancia material que le vamos a dar a cada una de las cuentas, para que procedamos a elaborar nuestros programas de auditoría. Esto a nosotros nos va a servir para poder ir realizando nuestro archivo permanente, donde vamos a encontrar la escritura de constitución, si es una sociedad, los documentos legales, todos los documentos que se vinculan, por ejemplo, con el cumplimiento de obligaciones fiscales, tributarias, la constancia de inscripción al registro tributario unificado, etcétera, etcétera. Luego también dentro de nuestro archivo permanente se va el conjunto de estados financieros, se van los manuales, donde encontramos la estructura organizativa, también la información de la parte tecnológica o el gobierno TI. Observamos y también se va al archivo permanente las políticas y los procedimientos, y también algunos otros documentos que sean de vital importancia para una posible auditoría recurrente. Hasta aquí me quedo, compañeros, con esta descripción, con este taller. De hecho, este material ustedes lo van a tener ahí a su disposición, y nos vamos a estar saludando próximamente para el segundo taller que se vincula con los papeles de trabajo. Cualquier duda, vamos a estar a la orden para poder responder y despejar si existiese algún comentario al respecto. Eso fue todo, compañeros, que estén muy bien, y nos estamos saludando en el próximo taller de auditoría de estados financieros con la temática de papeles de trabajo. Que estén muy bien.